Pensando solamente en el corazón, ¿qué sería el deporte perfecto? Yo que le digo a mis enfermos, 4 días, 50 minutos, 200 minutos a la semana. Es el rango bueno. Si nunca has hecho deporte, no pases de los 60 años, ¿de acuerdo? Los 60 años es tu última ocasión. En España se mueren 130 y pico mil personas por enfermedad cardíaca. Y eso son muchas, pues el 20%, 25% de los muertos de un año. Y la enfermedad coronaria produce, en España hay 70.000 infartos al año. ¿Esos son muchos o pocos? Muchísimos. Y cuando hablamos de la salud del corazón, ¿qué porcentaje podríamos decir que es genética y qué porcentaje son buenos hábitos? Muy buena pregunta. Se dice que el 70% de los infartos son prevenibles, un 30% no. ¿El cuerpo te da señales antes de los problemas serios? Que es muy característico, que el paciente además no dice me duele aquí a punta de dedo, eso nunca es cardíaco. Dice me duele aquí. ¿Y la parte emocional cómo influye en el corazón? Se dice esto de tengo el corazón roto. Tengo el corazón roto, sí. El estrés. Vamos a ver, yo voy a dar una opinión muy personal, que igual los psicólogos se enfadan. Yo creo que... Si te gusta el contenido de este canal y quieres que sigamos teniendo acceso a los mejores invitados, suscríbete desde la plataforma donde nos estés escuchando y activa la campanita para que no te pierdas nada. Subimos 2 episodios cada semana. Doctor García Fernández, bienvenido. Hola, Estamos grabando, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Me han contado que tenemos aquí a un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid que lleva más de 40 años estudiando esto que late aquí 50. dentro. 50, he cumplido Más de 50 años me licencié como médico. Y sí, 45 años estudiando el corazón. Estudiando esto que palpita aquí dentro del, del pecho. Que es muy divertido, su enseñanza es muy generosa porque tiene muchos recursos y bueno, realmente es un disfrute estudiar el corazón. Y he escuchado que es usted una eminencia dentro del mundo de la cardiología que ha formado a... No, yo me he dedicado fundamentalmente por una eminencia, eso es muy relativo. Tuve la suerte en un momento determinado de nacer con el cambio espectacular en cardiología que es la llegada de la imagen cardíaca. ¿Vale? O sea, nosotros hace años el corazón lo veíamos en una caja y explorábamos desde fuera. Veíamos el ruido del corazón, pero no lo veíamos, ¿no? ¿Vale? Era con el fonendoscopio. Y a partir de hace casi 50 años, cuando ya acabó la carrera, empiezan a hacer técnicas no invasivas. Es decir, es como abrir una ventana. El corazón estaba encerrado en el tórax y no lo veíamos. Lo auscultábamos con el fonendoscopio, que lo había descrito Laennec hace cientos de años, casi 170 años. Y tenía muchas limitaciones. Realmente íbamos a ciegas. Entonces, la llegada de la imagen cardíaca es fundamentalmente la ecocardiografía. Yo tuve la suerte de nacer con ella. Es decir, que justo cuando ya acababa la especialidad, pues nacían las técnicas. Y la técnica, la eco, después la resonancia, el TAC ha revolucionado. Porque permiten ver las cosas no invasivamente. Claro. Es decir, sin tocar, sin meter nada. De una manera repetida, muy fisiológica. Al paciente no se le invade. Realmente la cardiología es un antes y un después con la llegada de las técnicas. ¿Y qué funciona con ultrasonido? Sí, funciona ahí varias técnicas no invasivas. La reina es el ultrasonido, porque es una técnica muy sencillita, equipos no muy caros, que está muy extendida, ¿no? Ahora es una técnica casi como un fonendoscopio. Y permite, pues estudiar al paciente de una manera repetida, con mucha seguridad. Luego, la siguiente técnica en complejidad es la resonancia, que ya es una técnica que exige máquinas mucho más poderosas, más gasto económico, obviamente, pero son súper poderosas. Permiten estudiar el corazón, la función miocárdica, unas características especiales del corazón. Y luego está el TAC, que estudia las coronarias, que eso sí que fue una revolución. Porque para estudiar las coronarias, del cual espero hablar aquí bastante, antes es que o te metían un catéter o estabas a ciegas, ¿no? Entonces el TAC coronario es una técnica también espectacular, que además, curiosamente, tienen la culpa los Beatles de que exista. ¿Vale? Los Beatles, sí que tienen que ver los Beatles. Pues, la casa EMI, en los años 70 y pico, tenía tantísimo dinero,
Es una anécdota muy curiosa. Pero tantísimo dinero de los Beatles, que el jefe se reunió en Londres, es una historia muy conocida entre los cardiólogos, se reunió en Londres diciendo, vamos a ver, chicos, reunió a todos los super expertos de la EMI. No sé en qué gastarme el dinero. O sea, un poco lo cuento en... Entonces se levantó uno, Hansfield, y dijo, a mí me gustaría, yo tengo una idea, cogió una servilleta que hoy se conserva histórica, dijo, mira, a mí se me ocurriría hacer esto, hacer una radiografía, tirar muchas radiografías y hacer una composición. Y dijo el jefe, vamos a ver, ¿pero qué estás diciendo si nosotros hacemos discos? ¿Cómo nos vamos a meter? Entonces le convenció y a los 5 años le dieron el premio Nobel a este señor. Curioso, Sí, es el dinero de los Beatles, siempre se dijo, ¿no? Y es curioso porque por lo visto Amy ganó, era un auténtico de no saber qué hacer con el dinero en aquellos años, y se debió a Hansfield, que le dieron el premio Nobel. La resonancia también tuvo su premio Nobel, cardíaca, la resonancia en general. O sea, que han sido técnicas que han modificado no solo la cardiología, sino la medicina. La medicina no tiene, es un antes y un después con la llegada de la imagen, las técnicas de imagen. ¿Y qué debemos saber hoy en día si comparamos con la salud del corazón actual con la de hace 30 años? ¿Qué llama la atención? Pues lo que hemos aprendido es no suficientemente, eso es una cosa que las sociedades y los médicos protestamos, no suficientemente de que hay que prevenir. O sea, vamos a ver, cifras que yo creo que son muy, muy llamativas. En España se mueren 130 y pico mil personas por enfermedad cardíaca. Y eso son muchas, pues el 25% de los muertos de un año. En España mueren 450.000 muertes, es malo hablar de muertos, pero pues el 25% son de enfermedades cardíacas y el 25% de cáncer. Estamos al mismo nivel, ¿de acuerdo? Y la enfermedad coronaria produce, en España hay 70.000 infartos al año. ¿Esos son muchos o pocos? Muchísimos. Ahora lo vamos a comparar con cifras. ¿Y cuántos mueren? Pues mueren por infarto miocardio alrededor de 30.000 personas al año, que es muchísimo, una cada 6 minutos. Aquí han pasado 6 minutos, ha habido 2 muertes por infarto. Espectacular, ¿no? Es para que nos hagamos una idea, mueren 25 veces más personas por de las pacientes, de los accidentes de tráfico, los muertos en un año son 25 veces menos que las enfermedades coronarias. Es decir, la enfermedad coronaria es 25 veces más mortal que los infartos. Y uno está todo el día en la cabeza con los accidentes de tráfico, ¿no? Sin embargo, no somos conscientes de que tenemos una cosa muchísimo más que lo cual no somos conscientes de que hay que prevenir. O sea, el cardiólogo no entiende, en general, el sistema de salud no entiende cómo estamos todavía con esas mortalidades, porque de esos muertos, el 80% son prevenibles. O sea, se ha incrementado en las últimas décadas. No, ha bajado un poquitín, vale. Pero no, vamos a ver, estamos hablando de 70 y pico mil infartos. Y estamos, de los cuales serían prevenibles, no deben existir al menos el 80%. La OMS dice, la OMS y la Federación Mundial de Cardiología, que el 80% de los infartos serían prevenibles. ¿De acuerdo? Quiere decir que esos infartos que hay ahora, 80% los podríamos haber evitado. ¿Y eso qué significa? Familias con problemas. Señores que han tenido un infarto. Gasto en salud que es espectacular. En España, creo que son 10.000 millones de euros anuales en gasto en atención al infarto. ¿Y eso es mucho? Pues es el 8% de todo el gasto sanitario del país. No sé si me explico. El 8% sería algo que podría ser prevenible. ¿Cómo podría ser prevenible? Pues después, si quieres, lo hablamos, ¿no? Haciendo ejercicio, no fumando, la prevención típica, la hipertensión, la diabetes. Pero por mucho que chillamos los cardiólogos y las sociedades, es como si viviésemos al lado de una estación de tren y cada 5 minutos suena un pito, un infarto. Pero estamos ahí viviendo y llega un momento en que el pito no lo escuchamos. Ese es el problema. Es que es lamentable que tengamos tantos muertos. Es lamentable que la gente esté fumando, aunque ha disminuido. Que esté vapeando, que el vapeo es exactamente igual. Que haya gruesos, obesos. Vamos a ver, recordamos los anuncios que hay de la muerte en carretera y que nos inundan, y tenemos una enfermedad que produce 25 veces más muertos y la tenemos como un poco, tanto hemos hablado de ella, que yo creo que la tenemos un poco olvidada. No lo sé, creo que es así. Yo
O sea, me llama la atención que la bajada es muy lentita, muy lentita. ¿Y las causas principales más preocupantes, entonces, cuáles serían? ¿Alimentación, obesidad? Sí, primero, hay los factores de riesgo típicos. Sí. O sea, hay cosas que no podemos modificar. Si tú tienes una genética, una edad o un sexo, eso no lo podemos modificar. El hombre tiene un poquitín más infarto en una determinada época. La genética no te la puedo cambiar, pero la hipertensión, la diabetes, el colesterol, importantísimo, que la gente lo tiene que entender muy bien, la vida sedentaria, el fumar, evitando esas cosas son modificables. Haz ejercicio. Vamos a ver, el ejercicio es espectacular. Es espectacular. Ha salido recientemente, antes de ayer, una revista muy famosa, una revisión del ejercicio. Es que es espectacular. Mejora la situación, me estoy refiriendo desde el punto de vista cardíaco, es espectacular para todo, ¿no? Pero la gente hace ejercicio, los jóvenes hacéis ejercicio. Yo creo que hay un grupo selecto, pero no se hace ejercicio rutinariamente. Se fuma, ¿estás conmigo? ¿Se fuma mucho en la juventud? Yo creo que sí, se fuma, se vapea. Yo creo que sí. Es decir, no somos conscientes que nos lo tenemos que tomar en serio. Es que estamos hablando de mucha gente que muere, mucho gasto. Y bueno, la prevención, yo, por ejemplo, prohibí el tabaco. Yo no entiendo cómo se deja fumar. O sea, cómo no está prohibido, pero prohibido. No diga usted no fume. Es decir, es que no, la libertad, mire usted, es que esto está produciendo un gasto de 10.000 millones de pesetas al año, que lo pagamos entre todos porque usted fuma. Yo me acuerdo una anécdota de hace muchos años. Yo era jefe del servicio del Hospital Gregorio Marañón, que en su momento yo creo fue el hospital más grande de Europa, era en su momento. Ahora es más pequeño, vamos, ahora se ha reducido. Hace muchos años, mi profesor de inglés era un inglés que había tenido una enfermedad cardíaca muy poderosa, una miocardopatía dilatada, y en Inglaterra le han dicho, como usted fuma, no se le opera. Usted deja de fumar y se le opera. No vamos, fíjate, eso en España sería imposible. ¿Sabes lo que hizo este señor? Le dijeron, oye, vete a España. Te dejas caer en el Hospital Gregorio Marañón la puerta y olvídate. Efectivamente, ese paciente fue trasplantado en mi hospital, en mi servicio. Y lo curioso es que además encima se metía después mucho con el sistema de salud español. Digo, es que es alucinante. Fíjate, en Inglaterra no le operaban si no dejaba de fumar. O sea, muy rígido. Un poco por eso, dejar de fumar. Es que había que prohibir el tabaco. La mayoría de personas piensa que invertir en real estate en el extranjero es extremadamente complejo y lleno de incertidumbre, pero no tiene por qué. Después de casi 2 años viviendo en República Dominicana he podido entender cómo funciona el mercado. Estar allí junto a mi equipo nos permite entender las reglas del juego local, filtrar las mejores oportunidades y saber qué proyectos están respaldados por constructoras y desarrolladoras con reputación impecable, algo que es fundamental para evitar disgustos con tu inversión. Además, todas las propiedades que ofrecemos tienen Confotur, es decir, están sujetas a una ley que te exime del impuesto de transferencia por una parte que sería del 3% en el momento de la compra y del IPI durante 15 años, el impuesto anual sobre la propiedad que sería del 1% anual, el equivalente al IBI. Repito, exención durante 15 años. Lógicamente, esos impuestos que te ahorras pasan a ser parte de tu rentabilidad. Si estás abierto a invertir en un destino que crece y que le da un trato justo a tu capital, creo que República Dominicana puede ser una opción interesante para ti. Así que rellena el formulario que dejo en la descripción de este vídeo y mi equipo se pondrá en contacto contigo para entender tu situación y poder recomendarte las opciones que mejor se adapten a tu situación de lo que tenemos en cartera, sin presión y sin compromiso. Bienvenidos a Casa Caoba y ahora sí continuamos con el podcast. ¿Y cómo afecta el tabaco al corazón? Sí, porque normalmente se asocia a los pulmones, ¿no? No, mira, eso es toda esta enfermedad isquémica que estamos hablando se genera por arteriosclerosis de las arterias. Vamos a ver qué es eso y explicamos cómo actúa el tabaco o los factores de riesgo. Las arterias son unos tubos, bueno, las arterias sirven para conducir sangre, alimentos, a todo el cuerpo, ¿no? A los ojos, las orejas y el corazón. El corazón tiene sus propias arterias que le suplen, le dan oxígeno, le dan, digamos, gasolina. Hay una arteria muy grande, el tronco principal de la coronaria izquierda,
que se divide en dos, la circunfleja de la derecha y la coronaria derecha. Bueno, esas arterias sirven para llevar alimentos al corazón. Bien. Arteriosclerosis. Esas arterias tienen una luz, está muy bien constituida la pared y tiene un borde, están como pintadas por dentro con un material, el endotelio, que es muy fino, con el fin de que la sangre pase muy suavemente, ¿de acuerdo? Es como si fuese cachemir, es como si dentro de la arteria lo hubiésemos pintado con cachemir, es una seda. Bien, el endotelio, importante. ¿Cómo sucede la arteriosclerosis? Que por alteraciones en el endotelio, las grasas que van viajando dentro de la sangre, que son muy importantes para que el cuerpo funcione, se introducen en el endotelio. El endotelio, ese cachemir con que hemos pintado la arteria, que es una estructura deliciosamente bien hecha, tiene pequeñas fracturitas y se mete las grasas, el colesterol. Después hablaremos, si quieres, del colesterol del bueno y del mal. Bien, se van acumulando poco a poco durante años. Por ejemplo, en autopsias de los pacientes soldados en Vietnam, se demostró que era gente muy joven, que había muerto por un tiro, no por un infarto, obviamente, que ya, es la primera vez que se mostraba que ya en la juventud empezaba a entrar las estrías de la grasa dentro de las arterias. Es un proceso largo, de muchos años. Poco a poco esa arteria se va llenando de colesterol. Si tú has visto una conducción de agua, una tubería con las paredes sucias, la abre y está, pues tiene rocas de óxido de aluminio. Eso es exactamente lo mismo que pasa en la arteria. La arteria va depositando el colesterol. En las paredes se van poniendo la porquería. En un momento determinado, ese colesterol que está dentro del endotelio se fractura la pared y esa grasa se pone en comunicación con la sangre y se forma un trombo, un infarto agudo de miocardio. ¿De acuerdo? Ese trombo hace que se tapone la arteria y se produce un infarto. ¿Lo entendiste? O sea, el desarrollo es un proceso lento. Tenemos mucho tiempo para prevenirlo. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Eso es lo que produce el infarto agudo de miocardio. Es como si yo tengo la M30 o la Nacional 6 que llega a Madrid con todas las mañanas, los lunes vienen los camiones con pescado, con carne. Bien, en la Nacional 6 puede haber un camión que se haya dado la vuelta y hay un stop. En esa zona no va a llegar comida y las células se van a morir. A los 20 minutos de poner un stop de una arteria, de producirse un infarto, las células empiezan a sufrir y en 2 horas más o menos son irrecuperables. Es por eso ¿por qué corremos los cardiólogos? Es decir, cuando hay una alarma de infarto, se llama un código de infarto, hay que correr, porque hay que destaponar la arteria como sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Esa es la cardiopatía isquémica aguda que produce esos 70.000 infartos agudos de miocardio que producen 20.000 muertes. Que decimos que los podíamos haber evitado si hubiésemos prevenido o hubiésemos hecho que ese endotelio no tuviese colesterol, no tuviese... Tú me has preguntado, ¿y cómo actúa el tabaco? El tabaco, la hipertensión, la diabetes, lesionando el endotelio, ¿de acuerdo? Facilitando que el endotelio, esa pintura que hemos dicho, ese cachemir, permita la entrada, porque está fracturado, digamos, de una manera muy simple, de las porquerías que son el colesterol. Llega claro el mensaje, es a veces difícil de explicarlo. Lo entiendes cómo se desarrolla poco a poco, ¿no? La enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Pero el daño del tabaco exactamente... Bien, el tabaco. Sí. El tabaco, bien. Todas esas sustancias actúan sobre el endotelio. Es decir, hacen que, digamos, que el endotelio, esa membrana que hemos dicho, esté más lesionada. Hay pérdida de óxido nítrico, una serie de sustancias que hace que ese endotelio sea más fácil que penetre las porquerías, el colesterol, el LDL fundamentalmente. El tabaco, la hipertensión exactamente lesiona el endotelio, la diabetes. Es decir, facilitan que esas paredes de la arteria, que son unas paredes que hemos dicho que están diseñadas perfectamente para que la sangre fluya, pues tengan, digamos, anfractuosidades, permitan que entren las sustancias y se vaya depositando poco a poco el colesterol, que es lo que forma esa grasa, esa placa de ateroma, de grasa, que es la que va a originar con su fractura el infarto de miocardio. ¿Lo entendemos? Porque esto es como sustancias como la nicotina que las absorbe
Y pasan por ahí. O sea, lo que lesiona todas esas porquerías, o sea, la hipertensión, el tabaco, la vida sedentaria, todo eso hace que el endotelio, que es se disfuncione, se llama la disfunción endotelial, no funcione bien. Claro. Es decir, ese endotelio se vuelva, digamos, más esponjoso y empiezan a penetrar las sustancias, el colesterol. Colesterol que finalmente es culpable. Culpable de todo este negocio, ¿cuál es el colesterol? Que es una sustancia absolutamente necesaria para nosotros. Muchas veces nos preguntan, pero no, el colesterol, yo tengo mucho... El colesterol sirve para algo, el colesterol es fundamental. Es una grasa que es fundamental para una estructura que son las membranas de las células. Nosotros estamos hechos de células. Esa membrana, para que funcione, tiene que tener el colesterol. Es como, ¿los ladrillos de una casa son malos? No, son fundamentales. El exceso de ladrillos es malo, sí. Acumulo esos ladrillos, el colesterol, en las arterias y se me empieza a meter dentro del endotelio y forman una sustancia que es buena. En su exceso forman esas placas de grasa que son las que forman el infarto. ¿De acuerdo? El colesterol, que hay bueno y malo. Es decir, el colesterol primero es perfecto, bueno, pero hay uno que es el HDL, que mucha gente lo tiene asumido, y el LDL, el colesterol. Tengo el colesterol del bueno muy elevado, tengo el colesterol del malo, el LDL y el HDL, ¿de acuerdo? Pues bien, el LDL, que es el colesterol malo, es el que penetra dentro de ese endotelio y forma esas placas de ateroma que son las que posteriormente se van a romper y van a formar el infarto, ¿de acuerdo? O sea, el colesterol malo es el que te obstruye las venas. Sí. Es el que se deposita. Hay tres tipos de colesterol. Y ahí es cuando hace falta un stem, que se llama, ¿no? Exacto. Luego, es decir, vale. Tú tienes HDL, colesterol del bueno. Muy bueno, lo tienes alto y fenomenal. No previene mucho, pero es bueno. Colesterol del malo, LDL. Ese colesterol es realmente el importante. Te dices, ¿qué cifra de colesterol tengo? Dime qué LDL tienes, ¿de acuerdo? Ese LDL es el que entra en el endotelio y forma la placa de ateroma. Forma la porquería que se acumula. ¿De acuerdo? ¿Claro? Bien. Además hay otro colesterol, que es un colesterol nuevo, que es la lipoproteína, que es el colesterol más malvado que hay. Súper malvado. Esa lipoproteína es genética, es decir, igual que el colesterol te lo puedes tratar, si tienes la lipoproteína elevada no te lo puedes tratar. ¿De acuerdo? Es decir, ¿y por qué está malo? Es como si fuese un colesterol, una proteína con pinchos, y que al pasar por la sangre, dentro de la sangre, al pasar por las paredes, rasga el endotelio, más o menos. ¿De acuerdo? Es un supercolesterol súper malvado, que no se puede tratar. Por eso, hoy se recomienda, estas son cosas nuevas, que al menos una vez en la vida, todo el mundo tiene que hacerse una lipoproteína A. A ver si tienes el colesterol malvado. ¿Por qué? Si me dices que no se puede tratar, pues porque lo que haces es, si ese paciente tiene una lipoproteína A malvada, los otros, que no la puedes tratar, los otros factores de riesgo trata de tratarlo para... Es como si te digo, oye, mi coche no tiene frenos. ¿Qué hago? Bueno, no te lo puedo cambiar, es imposible. Pero bueno, si hay agua, vete despacito, frena con cuidado. El paciente que tenga una lipoproteína A, recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, una vez en la vida te lo tienes que hacer, una vez, porque es un valor estable. Es decir, si tienes una lipoproteína elevada, la vas a tener siempre elevada, pero te permite sacar un grupo de pacientes que puedes hacer una prevención. Recordemos que hay que prevenir. ¿Por qué? Porque aunque no podamos bajarla, actuamos en los otros factores. Ese señor le digo que no fue bajo ningún concepto, que haga ejercicio por narices, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Para que esa lipoproteína, aunque rasgue el endotelio, no permita que otras sustancias entren. Más o menos, ¿está claro? Es importante que lo entiendas. Si lo entiendes, ¿de acuerdo? Bien. Eso murió mi abuelo. De la lipoproteína esta es muy común en mi familia y murió mi abuelo. Pues eso es importante. Sí. Es decir, porque yo me hice el análisis y eso es yo no la tengo, no me tocó. ¿No te tocó? No. Muy importante, porque no se puede modificar. Es decir, la lipoproteína, dices, es que por eso hay que hacer una vez en la vida. Igual que el otro colesterol, sí lo puedes modificar reduciendo la dieta, la ingesta de colesterol, de sustancias que tienen grasa. Este es genético, ¿eh? Y eso explica muchas cosas. Explica a ese paciente que dices, pero vamos a ver, si tiene bajo el colesterol, ¿por qué este paciente tiene una cosa que hablaremos después, calcio coronario, tantas placas en las coronarias? Porque tiene la lipoproteína. Esto es algo que ahora nos encienda a los cardiólogos muchas veces. Este es el culpable.
Y a ese paciente hay que hacerle a la familia, como a ti, una lipoproteína A, y una vez en la vida, y si tú tienes la desgracia de tenerlo, decir, oye, mira, no se te ocurra fumar. Ejercicio no te gustará, pero tienes que hacerlo. Es decir, tienes las pastillas del freno, no las tienes. No corras, no te pongas a 180, si llueve despacito. Es decir, ten la prevención. Eso es muy importante. La prevención es lo más importante en este momento, ¿no? La lipoproteína A. Una vez en la vida, ¿no? Hacérsela. O sea, la conclusión, ¿cuál es? Que ya pasó el tiempo en que el colesterol se trataba de una manera general. ¿Tú tomas esta pastilla? No. Hoy se trata de manera individualizada. ¿Cómo? ¿Tiene usted la lipoproteína elevada? ¿Qué LDL tiene? Y, si queremos ir a más, hacer una cosa que es, en este momento es muy rutina, estudiar en el paciente para prevenirle y saber si tenemos que tomar una pastilla u otra, si tiene calcio en las coronarias. Eso se llama el calcio oscuro. Es una cosa muy sencillita. Es una máquina muy potente, pero se hace en 5 minutos. ¿Qué analizas? Vamos a poner dos situaciones. Un paciente tiene un colesterol elevado, ¿de acuerdo? Le tratas. A la vieja usanza le tratabas. Ahora, la cosa ha cambiado. Tiene un colesterol elevado, una LL de 150. Tiene score calcio 0. No tiene, con esa prueba, nada de calcio en las arterias coronarias. A ese paciente no le trato. Ese mismo paciente tiene un score calcio, ahora explicaré lo que es el score calcio, de 300. A ese paciente le tengo que tratar. Es decir, que es medicina personalizada. ¿Qué es el score calcio? Ese endotelio, que hemos dicho que es el secreto de toda la cardiopatía isquémica, absorbe sustancias y se forma la placa. Esa placa, cuando regresa o se cura, se deposita o el cuerpo trata de taparla con calcio. Calcio que se ve muy bien con esa técnica. Es decir, que con eso medimos cuánto calcio tiene usted en las arterias coronarias. Eso no quiere decir que te vaya a dar un infarto, ¿de acuerdo? Calcio es como, oye, yo tengo mis condiciones de agua de esta casa con placas, no quiere decir que me vaya a quedar sin agua. Ahora, ¿qué me permite decir? Oye, este señor tiene muchas placas. Ese colesterol que tiene es más importante que ese señor que no tiene placas. A este señor le tengo que tratar. ¿Me va siguiendo el tema? Es decir, que ¿cómo ha cambiado la medicina? Fundamentalmente la cardiología en los últimos años. Hemos pasado de una cifra de colesterol muy global a decir, bueno, vamos a ver, este señor, ¿cómo tiene el LDL? Tiene la lipoproteína elevada, tiene un score calcio elevado y con todo eso meterlo en un pool y sacar realmente si este paciente es de riesgo o no. ¿El colesterol bueno dónde va? El colesterol bueno es el colesterol... Las células. Que ayuda. Sí, sobre todo a la pared de las células. Ayuda a hacer vitaminas, ayuda a algunas hormonas, a construir hormonas, pero su misión fundamentalmente es en la pared de las células. Las células, que es el elemento fundamental del cuerpo, estamos hechos todos células. Los ojos, los pies, las uñas, todos son células, ¿no? Pues la pared de las células está hecha, tiene muchas sustancias, pero una muy importante es el colesterol. El colesterol es fundamental. Cuando hay exceso de colesterol es cuando ese colesterol se vuelve malo, pero el colesterol es bueno. Es decir, el colesterol es como decir, bueno, tomar una Coca-Cola es bueno, sí. Tomar 25 Coca-Cola no es bueno. Pues esto es lo mismo, ¿no? El colesterol es una sustancia buena, pero su exceso, pues lo que sobra, claro, lo acumula en las paredes. Es como decir, bueno, has hecho una carretera, te han sobrado mucho material y lo has dejado en medio, ¿no? Pues esa es la porquería que es la que organiza el lío. Claro. Y cuando hablamos de la salud del corazón, ¿qué porcentaje podríamos decir que es genética y qué porcentaje son buenos hábitos? Muy buena pregunta. Yo diría, eso se puede contestar de alguna manera. Se dice que el 70% de los infartos son prevenibles, un 30% no. Yo diría, esto es muy difícil la pregunta, pero yo creo que alrededor de yo diría un 30 o un 70%. Es muy poco científico. Esto es decir, que el 30% no es controlable y el 70% es controlable, ¿de acuerdo? Y la genética, hay un ejemplo es peligroso decirlo porque la gente va a entender que la genética es todo, ¿no? Es Winston Churchill. Winston Churchill, la última foto de su vida era de pie, con el gabán, un buen puro, así de grande, y un vaso de whisky. Y gordo como él solo. Murió perfectamente a los 90 y pico años. Jim Fixx. El líder, bueno, el que creó el jogging, el padre del jogging es Jim Fixx, un inglés me parece que era. Murió a los 40 años con lesión de las 3 arterias coronarias.
Es decir, la genética. Claro, es decir, bueno, pues entonces no hay control. No. En un determinado grupo de pacientes, pues la genética lo manda. Pero el resto, sobre todo, pues, la población normal, no la excepción como Winston Churchill. El Winston Churchill lo normal es que se hubiese muerto, tenía una genética excepcional. Pero eso, me explico, no vamos a agarrarnos y decir, bueno, no voy a hacer nada porque yo si tengo buena genética. No, claro. No es así, ¿no? Entonces, bueno, la genética es un 30%, sí. Ahí hay un fallo, todavía no controlamos los genes y no los podemos analizar los pacientes que van a marcar que uno tenga más o menos cardiopatía isquémica. Probablemente porque sea muy multifactorial, muchos genes, ¿no? Y bueno, porque la genética es compleja, ¿no? Uh-huh. Pero que se puede prevenir. El mensaje es, si usted tiene cuidado, no fuma, bebe lo mismo, un vaso de vino de vez en cuando, si se cuida, si es hipertenso, si hace ejercicio, que es fundamental. Mira, yo cuando enfermo 50 años, ¿no? Y yo cuando un enfermo en la consulta le califico después vamos a ir viendo despacito, en 3. Es chico o chica, hombre, mujer, fuma o no fuma y hace deporte o no hace deporte. Eso es muy simple, ¿no? Pero el paciente ya lo estás poniendo en un sitio o en otro. Es decir, un paciente joven que no fuma y hace mucho deporte, pues tiene mucho ganado. Puede ser la genética de gene fix, pero no es lo normal. Un paciente que llega que fuma, que no hace deporte, gordo o eso, tiene bastante perdido. Por eso en la prevención, lo que te decía antes, parece mentira que a estas alturas todavía estemos con 75.000 infartos, 30.000 personas que mueren, 20 veces más de las que mueren en accidente de tráfico, y no seamos capaces de convencer a la gente que tiene que hacer las cosas bien. ¿Y qué preferiría? ¿Ver a alguien que fume y haga deporte o que no fume y tampoco haga nada de deporte? Oh. ¿Qué pesa más? Que fume y haga deporte y que no fume ni haga deporte. Oye, es una pregunta muy complicada. Yo que fume, haga deporte y procuro dejar de fumar. es que es muy difícil. Son dos factores de riesgo. El deporte es muy poderoso de cara al corazón. El deporte es muy poderoso. ¿Qué ocurre en el corazón cuando hacemos deporte de forma consistente? El deporte es poderoso por muchas cosas. Primero, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, o sea, el corazón se potencia factores endoteliales que favorecen que el endotelio está bien, sin pasarse. Mira, yo me acuerdo que hace muchísimos años, la primera vez que el Tour de Francia salió desde San Sebastián. El año 70 y pico, no me acuerdo. Nos mandó el Tour de Francia a mi equipo que fuésemos a hacer un eco a todos. Ahí estaba Le Mans, estaba en aquel momento Indurain era un chavalín. El corazón de Indurain era más espectacular. Era espectacular. Era ¡guau! Es un bombeo. Se pasaba media hora y al rato otro bombeo. El corazón del deportista es un corazón poderoso. Tenía como 40 pulsaciones o algo así. No, menos. Menos. Yo no me acuerdo exactamente. Yo el corazón, y vimos todos, el de Lemon, el de Perico Delgado, todos los corazones los tenemos grabados, pues ya te digo, hace mucho tiempo. Y el de Indurain que no era en aquel momento todavía el super líder. Lo voy a buscar mientras hablamos. A ver, sí, pero podía ser 30 y pico, por ciento. No, vamos, 30, vamos, es lo normal. El deportista, tú ten en cuenta que tiene un corazón que lanza un bombeo, si habitualmente se lanzan 30, 40 centímetros cúbicos, te saca medio litro. ¡Guau! Saldría sangre por ahí para... Sí, pero vamos. ¿Y eso es positivo? ¿Cuánto? Eso es positivo. Vale. Su corazón se ha adaptado. 28, 29 pulsaciones por minuto. Es lo que te está diciendo, 28, 29 pulsaciones. Wow. Pero claro, cada latido eyecta sangre, saca sangre, ¡guau! Acaba y esperas pacientemente sentado hasta que suceda el siguiente latido. Son ecos, por cierto. El eco, la calidad del eco es espectacular. Te quedas pasmado, ¿no? Viendo cómo se contrae. Pero el deporte en exceso no es un deporte bueno. Mira, hay técnicas muy sofisticadas para analizar cómo se contrae el corazón, digamos, muy, con una cosa que se llama el strain, muy fina, ¿no? Después de una maratón, el corazón está hecho polvo, pero hecho polvo, ¿eh? O sea, después de pegarte los 42 kilómetros, el strain decae. Es como si coges un coche, un Ferrari,
Madrid, Barcelona y lo pones a 300. Llegará a Barcelona. Pero vamos a ver, llega cansado, ¿no? Entonces el deporte es muy bueno, por supuesto. Yo creo que esos deportes extremos tienen su... Ya sé que hay una obsesión. Yo he sido muy deportista, yo nado fundamentalmente, pero reconozco que estos deportes extremos tienen sus límites y cuando ahora uno los estudia con métodos muy sofisticados, como esto del strain, que es una técnica coreográfica que analiza, digamos, el control mínimo de contracción del miocardio, pues se ve que le casca. Y entiendo que no será lo mismo hacer ejercicio de fuerza que cardiovascular. No, por supuesto no. Claro. Ahora está muy de moda, ha vuelto a nacer por parte del cardiólogo. Nosotros éramos muy de no ejercicio de fuerza. Hay que combinar fuerza y cardiovascular, ¿no? Yo creo que la situación ideal es hacer 2 o 3 días cardio y un par de veces fuerza. Yo creo que eso es un... Y vamos a ver, ¿y eso qué ventaja tiene? Y volvemos, el endotelio mejora, es decir, es espectacular. Es decir, el deporte sobre nosotros es espectacular. No solo sobre el corazón, sino todo el cuerpo, ¿no? O sea, el mensaje, no escuchar el pitido del tren sin hacer caso del pitido del tren. Y prevenir, que es la única manera. Es decir, la medicina del siglo XXI es prevenir. Es decir, no tendríamos que tratar de mejorar el infarto, teníamos que tratar de que no hubiese infartos. Claro. Y cuando nos pasamos ya de frenada en lo que es la prevención, ¿cuáles deben ser las señales de alarma para decir, wait, vamos a... Pero por exceso una persona que no ha hecho la prevención adecuada, ¿cuándo debería empezar a preocuparse? Es decir, ¿el cuerpo te da señales antes de los problemas serios? Vamos a ver, en la cardiopatía isquémica lo típico es empezar a tener dolor. O sea, la cardiopatía isquémica su marca es el dolor, y que es muy característico. Yo cuando explico a los alumnos en la clase de dolor precordial hay 16 tipos de dolor precordial. Solo hay uno que es el cardíacos, que lleva sus características, dolor. Que el paciente además no dice me duele aquí a punta de dedo, eso nunca es cardíaco. Dice me duele aquí. O sea, pone la mano, es un dolor opresivo, es como si me pusiesen una tabla. Después de comer, después de hacer un ejercicio, con sudoración, se irradia a mandíbulas o a los hombros. Es un dolor muy típico. Te digo que hay 16 dolores precordiales. 14, 15, 16 dolores precordiales, cada uno por un origen diferente. Y eso es fundamental, porque eso, si tú sospechas, un paciente te lo está contando, y según cómo te lo está contando, estás viendo que eso es o no precordial. Es como dices, ¿cómo lo haces? Pues eso es como un experto en arte que dice, eso es un Picasso. Fijo, eso no es un Van Gogh, me lo está contando y la pincelada. Pues un poco el cardiólogo hace lo mismo. Tal como cuando te cuenta el enfermo, le dices, este señor no tiene nada, o este señor se te enciende la luz, ¿no? Y a ese señor que te cuenta eso, pues hay que hacer unas pruebas diagnósticas, porque además es muy importante, ¿no? Decidir si ese paciente tiene o no. Algo es una prueba de esfuerzo para ver cómo se comporta el corazón en el esfuerzo. ¿Por qué? Porque puede suceder que el paciente en situación normal le hagas un electro y sea normal, le hagas un ecocardiograma y sea normal. Tú lo que haces al paciente ponerle en un esfuerzo y tratar de que esa lesión, pues el corazón necesita mucha sangre en ese momento, mucho oxígeno con el esfuerzo, y como no lo recibe, empieza a dar signos que los vemos con un electro, con un eco, ¿no? Eso es la prueba de esfuerzo. Si tenemos dudas, pasamos a hacer pruebas más complejas como el TAC coronario. El TAC, que no invasivamente ve cómo son las arterias coronarias. Lo que había hecho Hansfield cuando dio el premio Nobel, esa idea, ¿no? Después, si lo tenemos claro, si tenemos dudas, podemos llegar a un cateterismo. Cateterismo es meter un catéter por dentro de la arteria, poner una sustancia y ver, pues, las arterias coronarias, digamos, el blanco de las arterias coronarias relleno por una sustancia como es una sustancia de contraste, ¿de acuerdo? Esas serían las pautas diagnósticas, ¿de acuerdo? Tenemos la resonancia, combinamos, hoy día es la época de la multiimagen, ¿no? Tenemos muchas técnicas que las juntamos para llegar a un diagnóstico. ¿Y puede ser señal, o sea, podemos encontrar una señal de alarma en las pulsaciones? No. ¿Qué información nos dan las pulsaciones? Bien, eso son otras cosas. Es decir, la enfermedad coronaria
no se caracteriza por puede tener arritmias, ¿no? Pero no es lo típico. Hay lo que tú dices, las pulsaciones son o taquicardias o fibrilación auricular. Es otro tipo de patología, que puede también estar ligada a la enfermedad coronaria, pero realmente la enfermedad coronaria, su diagnóstico es dolor precordial, muy importante. No lo mismo, y aquí es una historia que merece la pena contar, en los hombres que en las mujeres, porque clásicamente, y esto es muy curioso, la medicina está hecho para hombres. Los trabajos de investigación, ¿cómo duele a un señor el corazón? Pues eran todos señores. ¿Por qué? La mujer estaba un poco... Culturalmente, una señora no iba a hacerse series de... No se hacían series de trabajo con señoras. Eso es así. Esto ha cambiado actualmente. Y ahora hemos visto, por ejemplo, que la mujer tiene una enfermedad coronaria, se presenta un poco diferente al hombre. El dolor puede tener la misma sintomatología, ese dolor que te he contado, pero a veces está muy enmascarado. Y a la mujer es cansancio, fatiga, es menos llamativo el dolor precordial coronario en la mujer que en el hombre, aunque puede ser iguales, ¿de acuerdo? Es decir, el dolor es eso que el cardiólogo me dice, eso es un Rembrandt, a este señor le voy a hacer más cosas, más pruebas diagnósticas. Otras veces es muy claro, ¿no? Yo siempre cuento, el último dolor que cuento en clase es el dolor en punzada, a punta de dedo, que digo siempre, bueno, y si os llega un señor que me duele aquí y que aprieta un poquitito y le duele la costilla, no perder el tiempo, eso no es nada, y darle el tiempo al que lo necesita, ¿no? Es decir, que un poco rápidamente ve, eso es un Picasso fijo, no es un Rembrandt. ¿Hay un rango de pulsaciones ideales? Sí, vamos a ver, es entre 60 y 100, ¿de acuerdo? Es lo ideal. El deportista tiene menos. Indurain 24, y no hace falta ser Indurain. ¿Pero por debajo de 60 puede ser negativo? No. Ah, vale. Entre 60 y 100 es lo normal. No es... No, 100 son muchas, ¿no? 100 son bastantes, sí. ¿no? Para que un cardiólogo diga que hay una taquicardia son 100, ¿de acuerdo? Siempre es un margen. Es decir, ¿qué es un alto o un bajo? Pues entre 1,60 y 1,85. 1,85 es normal, pero es alto. Pues 100 es alto, hombre. Claro. Normalmente se tiene la frecuencia 70, 60, 65, 70, pero no obsesionarse con la frecuencia. Otra cosa es que uno tenga taquicardias, claro. Que es, tú estás conmigo entrevistándome yo y de repente ahora tengo el corazón, tengo una taquicardia o una irregularidad. Entonces, eso es otra cosa. Son arritmias que es libros así de gordo de las arritmias. Eso es electricidad del corazón, es un tema muy complejo. Y volviendo al tema del deporte, si hacer deporte en exceso no es lo idóneo, que pensando solamente en el corazón, ¿qué sería el deporte perfecto? Ideal, mira. Caminar. Bien. Tiempo. Lo mínimo, vamos a ver, cualquier deporte, 5 minutos es bueno, ¿de acuerdo? Importante. Es efecto acumulativo. Yo que le digo a mis enfermos, 4 días, 50 minutos, 200 minutos a la semana. Ese es el rango bueno. Es decir, que el deporte no es hacerlo una vez por semana. El deporte es hacerlo mínimo 4 veces por semana, 50, o sea, 200 minutos. Es decir, acumulativo. ¿Y hay tiempo para ello? Siempre. ¿Hay tiempo para comer? Siempre. ¿Hay tiempo para comer? Siempre. A mí cuando el paciente me dice, es que no tengo tiempo, mira, te digo a qué hora me levanto yo para hacer deporte. ¿Tú te crees que a mí me gusta estar nadando a las 6 de la mañana? No, eso es aburridísimo. Pero es una obligación como comer. Es decir, eso es un poco lo cuando hablamos de la prevención. No puede ser un blando y decir que no, vamos, tú te pones a hacer deporte y sí, es que tengo... No, es que es comer. Tú dejas de comer, pues esto es exactamente lo mismo. Hacer deporte es hacer deporte. Tú haces deporte, te veo que estás cobrado, ¿no? Es decir, ¿qué deporte haces? Yo, pues, artes marciales, bicicleta, pádel, tenis... No tiene... No, es que no. Y tienes... Claro, tú eres joven, pero yo siempre digo a los pacientes, mira, a partir de los 60 años es el límite de la frontera. Ya a los 60 años, antes, a los 59 tienes que empezar. Si nunca has hecho deporte, no pases de los 60 años, ¿de acuerdo? A los 60 años es tu última ocasión, porque claro, tienes que tener... El deporte no es hacer un día el día que cumplas 60 años. Y esos 200 minutos, por ejemplo... Te digo lo mínimo. Sí, pero ¿qué tipo? ¿Caminar cuenta? Sí. Vale. Vamos, pero caminar no viendo tiendas. Claro. Caminar sudando, es decir, caminar. Caminar es caminar. ¿Qué te digo? 12 minutos de hora. Para una persona mayor. 11 minutos, perdón, hora. 11 minutos kilómetro. Que es un caminar para una persona mayor, bien. Bueno, no estamos hablando corriendo. Pero eso es 11 minutos, es decir, que... Y luego que andes
Pues sí, 1 hora, 5 o 6 kilómetros. ¿no? Y el entrenamiento HIIT, que se llama, que está muy de moda por intervalos de intensidad al Sí, máximo. pero eso estamos hablando. Esa no es la población normal. La población normal, si tú estás hablando ya de tu situación, pero la población normal a la cual nos tenemos que dirigir es. Señor, haga usted deporte, pero que no hace falta usted que sea el campeón del mundo. No, hago deporte. A moverse. Lo mejor, yo siempre les digo, páguese un club. Porque parece que si lo pagas te obligas, ¿no? Vamos, hay clubes muy baratos, ¿no? Pero, o sea, fuérzate. Y lo mejor de luego es si te gusta andar y caminar, la pista empieza debajo de tu casa. Es decir, coges el portal y empiezas a correr, ¿no? Eso Total. es ideal. La respiración y los problemas respiratorios, ¿qué vínculo tienen con la salud del corazón? Menos. El corazón y el pulmón están unidos. Tanto que en una época el corazón era... El cardiólogo y el neumólogo eran una sola cosa, era el médico de pulmón y corazón. Hombre, tiene mucho que ver, ¿no? Pero indirectamente, ¿de acuerdo? El corazón y el pulmón pues son estructuras que están acopladas, una oxigena y la otra manda lo que está oxigenado. Pero bueno, no es, dentro de la enfermedad coronaria no hay una Pero supongo que si oxigenas peor también hace más esfuerzo el corazón, ¿no? Sí, claro, pero oxigenar peor ya tienes que tener un bronquítico crónico, un paciente que ha tenido problemas pulmonares importantes, que no es lo normal. Vale. La población normal no es. Y luego todo esto, al final está, como te decía antes, y además insisto, porque es importante, y si ese mensaje, aunque lo hayan escuchado 1000 veces, hay que prevenir. El 80% de los infartos son prevenibles, y si no, pues desgraciadamente tenemos que llegar a la terapia, a la terapéutica. Es decir, hacer cosas, estenes, esos muelles, se mete un catéter y se lleva un muelle y un balón que dilata esa placa, la empuja, la deja pegada y después se mete un muelle para estirarlo, ¿no? Eso se hace con un cateterismo. Es curioso, a mí me gusta mucho la historia en general porque creo que enseña mucho. El primer señor que se metió un catéter, que era Cournant, casi lo echaron del hospital. Él estaba convencido que se podía meter catéteres dentro de las arterias y se metió un catéter, se hizo una radiografía y se le llevó al director del hospital y casi le echan. No, casi le echan. Dijeron que era una barbaridad, es la base de todo lo que después ha venido. Y le dieron un premio Nobel de Medicina. Antes explicábamos cómo funciona un infarto y por qué ocurre. ¿Es igual de común en hombres y en mujeres? Bien. Inicialmente, hasta la época de la menopausia, el hombre gana. Es decir, digamos que la mujer la previene su sistema hormonal. ¿De acuerdo? El infarto, la cardiopatía isquémica en general, no, por no hablar de infarto, es más importante en el hombre y hay cuando la mujer llega a la menopausia en 10 años, 8 o 10 años se equiparan. ¿De acuerdo? Es decir, que las hormonas tienen un factor protector. Pero importante, que era un concepto muy viejo, que el infarto es de hombre. No, el infarto es de hombre y de mujer, exactamente igual. Pero ya sabemos que tiene unas características diferentes a la mujer, pero el tratamiento es exactamente igual, ¿no? Finalmente es tomar pastillas, o abrir la arteria, o hacerle cirugía. En fin, mejor no hacer cirugía. Pero sí necesito hacerla. Y un tema del que se habla muy poco, la muerte súbita. ¿Quién? Suele tener... Bueno, claro, no se sabe de dónde... Sí. Sí se sabe lo que ocurre. Sí. La muerte súbita es la muerte súbita. Es decir, que un paciente que súbitamente se cae al suelo y tiene una parada cardíaca, ¿no? Se para el corazón, entonces. Sí, se para el corazón. Sí. Suele ser por arritmias, hay muchos motivos, suelen ser por arritmias. Vale. Y esas arritmias están favorecidas por tener determinadas enfermedades. Por ejemplo, la miocardiopatía. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad típica que es muy buscada en los atletas. Es muy típica. Además, ese paciente que muere en la NBA, el baloncestista, o el triste caso de Hark, ¿no? Esos deportistas que mueren, que además tienen un impacto muy importante, porque claro, socialmente pues es el deportista que le has visto morir y era famoso. Claro. Pues eso suelen ser porque tienen hay enfermedades específicas que producen muerte súbita, ¿no? Que no tienen que ver nada con un infarto de miocardio, son enfermedades diferentes, ¿no? Un infarto de miocardio puede tener muerte súbita, pero esa es otra historia. Claro. Una de las
problemáticas o de los conceptos que hemos mencionado que más comúnmente se escuchan en cuanto enciendes la televisión es el colesterol y las famosas soluciones contra el colesterol. Bien. Supongo que es algo alrededor de lo que existirán bastantes mitos también, ¿no? Sí, efectivamente. Y además mitos muy malos, horribles. El colesterol, las pastillas para el colesterol, las estatinas famosas, tienen una prensa que uno se queda alucinado. Las estatinas son las pastillas que más gente ha salvado en la historia de la medicina. Además, estas pastillas están estudiadas, no, lo siguiente. Dicen, es que están estudiadas a lo mejor por dinero de las compañías comerciales. Probablemente, sí. Las compañías comerciales invierten y es feo, pero las compañías comerciales lo que quieren es vender. Sí, estamos de acuerdo. Eso es, hay que tener cuidado. Pero vamos a ver, estos estudios se hacen, son estudios desde hace años, publicados en revistas brutales, con controles, estudios serios. No estamos hablando de la revista de la señorita Pepe, revistas del New England, o sea, revistas serias, con estudios serios, multicéntricos, controlados por sociedades científicas. Vamos a ver, que las estatinas funcionan, vamos, es que es una cosa, es que me duele. Vamos a ver, no vamos a mezclar las cosas. Las estatinas pueden producir efectos secundarios, fundamentalmente los dolores musculares. Son menos reales de lo que el paciente cree. Es decir, el paciente oye que las estatinas le producen dolores en el músculo y ya va preparado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero estatinas es una... Dicen, me hace muchas gracias porque dicen, no es que yo tomo el arroz rojo. No sé si he oído hablar del arroz rojo. Es una sustancia que puede prevenir. El arroz rojo es una estatina de baja calidad. ¿De acuerdo? Es como decir, yo me emborracho con Don Simón. No, hombre, no. Coges usted un Xatolafit. No sé si me explico. Coges una estatina decente. Que hay determinadas personas, bueno, que las estatinas pueden tener efectos secundarios. Bueno, pues en esos casos... Pero es menos frecuente, bastante menos frecuente. Y luego hay una mala prensa que es alucinante. Que es una mala prensa creada que es falsa. Vamos a ver. Las estatinas tienen mínimos efectos secundarios, como todas las pastillas, y lo que hacen es salvar vidas. Y algo de lo que se comenta también mucho en Internet es cómo se han ido reduciendo lo que son los niveles aceptados de colesterol. ¿Cuál es el motivo de esta reducción? Bien, eso siempre se dice. Claro, cuanto más bajo sea el colesterol, más gente toma pastillas. Bueno, es posible que la industria farmacéutica, su ideal era que todo el mundo tomamos pastillas. ¿De acuerdo? Puedo estar de acuerdo que hay presión, puede haber presión para bajar los niveles. Pero vamos a ver, están las sociedades científicas. Las sociedades científicas, estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, para publicar un trabajo en una revista, un New England, la mejor revista del mundo, mandas el trabajo, tienes revisión por pares, ciega, es decir, que está todo muy controlado. Yo no digo que no haya presión de la industria farmacéutica. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, la hipertensión. En Estados Unidos, el valor mínimo de cifra de tensión son 80, diastólica. En Europa son 85. Los americanos trataron de convencer a los europeos de que tenían que poner el nivel de 80. Y Europa, la sociedad europea me refiero, que no lo aceptó. ¿Que hay presiones? Sí, yo no digo que no haya presiones. Pero vamos a ver, no lo veamos todo mano negra. Es que hay miles de personas y miles de médicos en el mundo estudiando, publicaron un trabajo en una revista seria me refiero, pues, England, el Jack, es que no hay más controles. Ya quisiera yo que el resto de las cosas hubiera controles como hay ahí, ¿no? ¿Qué deberíamos saber, ahora que lo acabas de mencionar, sobre la hipertensión? ¿En qué consiste? Bien, la hipertensión es la elevación de la tensión arterial. Es frecuente, 20% de la población en España. ¿Y la tensión arterial en qué consiste como tal? Pues que la presión dentro del vaso está, digamos, la sangre está, tiene mucha presión y empuja a la pared, ¿no? Hay dentro... El volumen. Vamos a ver, si tú pinchas, lo voy a contar de una manera muy... Si tú pinchas un tubo con líquido dentro... Si hay mucha presión, sale un chorrito, ¿no? Es decir, hay más presión, más chorrito. Es decir, eso hace que las paredes tengan más tensión. Hay tensión sistólica y diastólica, ¿de acuerdo? Frecuente.
es la enfermedad mucho más frecuente, 20% de la población en España. Por cierto, con 4 ideas, el 20% de las personas en España son hipertensas. De esos, el 20% no saben que son hipertensas. De ese 20% que saben que son hipertensas, lo saben y no se tratan. El otro 20% se tratan y están maltratadas. Y solo el 20% están bien tratadas. Es decir, la hipertensión, que es el primer factor de riesgo, o uno de los factores de riesgo importantes de la cardiopatía isquémica, está muy maltratada. Las enfermedades crónicas, muchas veces el enfermo no las considera. Eso es el típico que te dice el paciente. ¿Tienes la tensión bien? Sí, ¿qué tienes? Pues 12. La he tenido alta, pero la verdad es que últimamente la tengo bien. ¿Qué tienes? Pues 12,7. ¿Cuándo te la has tomado? Pues mira, me la tomé hace 6 meses. Vamos a ver, tú sabes que el corazón late, multiplica, son 3.000 millones de veces 3.000 millones al año. Es una barbaridad. Y me estás diciendo una muestra de uno. Pero uno se queda contento. Uno dice, no, estoy bien porque me tomé la tensión hace 6 meses y tenía 12,8. ¿No? Si eres hipertenso, te la controlas frecuentemente. Y no te obsesionas cuando está bien controlado, pues sin más. Pero vamos, es una enfermedad muy, muy frecuente, muy, muy frecuente. Sí, se suele hablar de la sal cuando se habla de la tensión. Sí. Si nos vamos ya al campo de la alimentación, ¿qué mitos existen? ¿Cuál es la dieta correcta? Vamos a ver, la sal con respecto al colesterol, evidentemente, el colesterol, las grasas animales, pues aumentan el colesterol. La sal es muy importante en la reducción. O sea, más que la reducción, no ser salero dependiente, ¿no? Y luego tomar una dieta mediterránea, que estamos en España. Vamos a ver, que tenemos la dieta mejor del mundo, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta francesa y la española. Yo creo que en España yo veo mucho obeso últimamente. Y jóvenes obesos. Porque probablement, yo no sé el pan con membrillo que tomaba de pequeño. Es que ahora toman no me voy a meter con los bolli, lo que sea, no voy a poner nombre. Pero esos son productos además con mucho colesterol. A mí me llama la atención en el colegio de mis nietos, que alguna vez les voy a buscar o les veo, y tienen máquinas que tienen productos, incluso en los hospitales. Hay máquinas que tienen la porquería de sustancias que vamos, que no tiene. Total. Bueno, eso es dentro de lo que estamos diciendo. Toda la prevención de la cardiopatía isquémica a la que nos estamos centrando, pues es muy grande y participan muchos factores. La tensión, una alimentación, pero una alimentación desde chiquitito. Y no darle el bollicao. Bueno, el bollicao, no me quiero meterme yo ahora con una marca, por ejemplo. porque tiene una porquería dentro de un chocolate que está riquísimo, pero que tiene que tener colesterol a tope, ¿no? Bueno. Entonces, los enemigos del corazón serían, entiendo, azúcar, ultraprocesados. Tú dices, sí, de alimentos, sí. Ultraprocesados, ¿no? Sí. Azúcar, grasas saturadas. Grasas saturadas, muy importante el no tener una buena alimentación. Que es que aquí lo tenemos, verduras, frutas, aquí lo tenemos, el aceite de oliva, aquí lo tenemos bastante fácil, ¿no? Con nuestra dieta, gracias a Dios. Claro. Que está además muy rica. O sea, y los superalimentos, no hay ninguno que, por ejemplo, la carne roja. Sí. Tomar menos carne roja es una pena porque a mí me encanta, pues evidentemente, ¿no? Sí. La carne roja hay que reducirla. Por ejemplo, el vino, hay un mito sobre el vino. Haya habido mucha discusión. La Sociedad Española de Cardiología se metió hace poco porque apoyó que de vez en cuando el tomar una copa de vino, y sí es verdad, los polifenoles, sustancias que vienen muy bien. Claro, de pasarse ahí a tomarse una copa de vino es una copa de vino, no es medio litro de vino. Eso es muy típico, ¿no? Del paciente que dices, ¿y bebe usted? No, pues no bebo prácticamente. Pero bueno, ¿qué hace? Pues mire, a media mañana, pues hombre, después del café sí me tomo una cosita, pero vamos, una cosita, un carajito sin más. Y luego, última hora de la mañana, pues un par de cervezas. Y nada, bueno, la comida sí, la comida habitualmente, bueno, pues media botellita de vino, la que acabo por la noche. Y no bebe más, ¿no? Pues doctor, a lo mejor una cerveza a media tarde. Es muy típico, ¿no? El concepto, la perspectiva de los puntos de vista, ¿no? Total. Y se está tomando el señor 1,5 litros de vino al día. ¿Y la parte emocional cómo influye en el corazón? Se dice esto de tengo el corazón roto. Tengo el corazón roto, sí. El estrés. Vamos a ver, yo voy a dar una opinión muy personal, que igual los psicólogos se enfadan. Yo creo que es importante el estrés,
Pero el estrés es un paciente, es que es un total, es un paciente que es muy nervioso, que no tiene tiempo para nada, está estresado, trabaja mucho, no da tiempo a correr, come muy rápido. Es decir, que el estrés es un todo. O sea, el estrés por sí solo, como dato aislado, no. Claro. Es decir, es ese personaje, ¿no? O sea, los factores de riesgo están hipertensión, diabetes, vida sedentaria, colesterol, he dicho, diabetes, vida sedentaria. ¿Me falta alguno más? No hacer ejercicio. Y luego el estrés, pues sí. Pero yo creo que como ese concepto de todo un individuo, ¿no? Que son muchas cosas. Es parte de ese pegamento que afecta a todo al mismo tiempo, entiendo, ¿no? Todo eso está cambiando mucho. La medicina está cambiando mucho. La inteligencia artificial, el mundo de la medicina está cambiando espectacularmente. Nos va a saber enseñar a tratar mejor a los pacientes. Ahora se pueden estudiar miles de datos, que es bueno y malo. La inteligencia artificial tiene sus cosas buenas y cosas malas. Nosotros, los que hacemos imagen, yo hago imagen, que es, vamos, soy cardiólogo, pero hago imagen cardíaca, y la imagen es, en medicina se ha producido uno de los cambios más espectaculares con la llegada de la inteligencia artificial, que ¿Sí? diagnostica muy bien. ¿En qué consiste este cambio? Pues mira, hay 3 cosas que la inteligencia artificial hace muy bien. Hablar con ella, la lectura, traducir y ver imágenes. Me acuerdo que hace tiempo, en Japón, en China, en el aeropuerto de Pekín, que antes era imposible porque no te enterabas, llegas, te pones a ver dónde es mi vuelo, y blin, blin, te saca tu foto y dice, su vuelo es decir, te ha identificado la cara, inteligencia artificial. La máquina es muy buena haciendo imágenes, detectando imágenes, es muy fácil. Entonces, nosotros los cardiólogos que estudiamos, o el médico, imágenes. Es decir, la imagen es perfecta. O sea, la inteligencia artificial es capaz de sacar y analizar con mucha precisión las imágenes, probablemente yo creo que mucho mejor que el ojo humano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ha cambiado la radiología, ha cambiado espectacularmente. Ha cambiado. Es decir, hay un vídeo en YouTube que es muy gracioso en China, es viejo ya el vídeo, hace a lo mejor 3 o 4 años, en que se ve 200 o 300 chinos, cada uno con su ordenador, radiólogos, compitiendo, es un juego, compitiendo con un ordenador, con una IA, con una inteligencia artificial, para ver quién es más rápido diagnosticando tumores. ¿De acuerdo? Se saca la media de los 200 y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es mucho más precisa y muchísimo más rápida, ¿no? O sea, la medicina ha cambiado en eso. ¿Y eso es bueno? Pues sí. ¿Por qué? Porque el médico o el radiólogo o el cardiólogo vamos a tener más tiempo para ver al paciente. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, nosotros trabajamos, en cardiología es muy típico ahora, las máquinas de inteligencia artificial que te sacan el eco y te obtienen todos los datos sin yo hacer nada. Es decir, yo te estoy haciendo un eco, doy un botoncito y la máquina calcula dónde está la aurícula, el ventrículo, la masa, y te da parámetros que antes me tendría que tirar 3 horas. ¿De acuerdo? Ahora lo hace en 5 minutos, lo que me permite tener mucho más tiempo. En eso es un cambio espectacular. Él lo que es automatizar o eliminar aquellas medidas automáticas que el médico, el cardiólogo, el radiólogo necesitaba mucho tiempo. Nos da mucho más tiempo para hacer otras cosas. El problema es cómo integrar esa inteligencia artificial realmente en el diagnóstico del paciente. Y eso es muy peligroso. El diagnóstico es decir, usted tiene una amiloidosis tal. Eso es no decir, tengo gordo el corazón, que es la máquina lo ve, sino hacer un diagnóstico. Porque hay un proceso muy complejo. Es el complejo diagnóstico médico, la interrelación con el paciente. Es un tema muy complejo y nos daría para hablar horas. Y la cuestión es si ese desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un techo, nos puede llevar o acercar a la inmortalidad como seres humanos. Yo creo que lo peligroso es que nos manejen. Mira, yo te pongo un ejemplo. Eso lo puede hacer cualquier persona. Yo hablo bastante de inteligencia artificial en medicina, en cardiología, y pongo un ejemplo que es muy... Yo le pregunto a ChatGPT. Voy a poner las dos porque están hechas con los dos. Soy un médico que está en Madrid haciendo una tesis doctoral. Soy dominicano y estoy 5 días y tengo 5 días para visitar algo de Europa. Tengo $1.000.
tengo 32 años, me gusta el arte, la música y tomar mojitos. O sea, le pones unas características, estás buscando como un enfermo, estás diciéndole cosas. ¿Qué país me voy? Y me dice, sin duda, Alemania. Y dentro de Alemania, el Rin. Esa misma pregunta, la misma, se la coloco a Géminis. Y me dice, sin duda, Florencia. Entonces, vamos a ver. Yo he preguntado dos cosas con los... Es decir, he preguntado, este paciente tiene tan, y uno me ha dicho, esto es una amilidosis, esto ¿me explico? Es decir, ¿quién ha cargado para que diga Alemania y quién ha cargado para que diga Florencia? Y el problema es la caja negra, ¿no? ¿Cómo se maneja el diagnóstico? Y eso es muy peligroso. Yo lo he hecho, por ejemplo, con eso mismo, hablando de un hipertenso. Tengo un paciente hipertenso con esta característica, exactamente la misma pregunta, en ChatGPT y en Cloud. ¿Qué producto me aconsejas? Uno, sin duda, hidroclorotiazida. Y otro me ha contestado otra sustancia diferente. Pero bueno, vamos a ver, podemos estar manejados, ¿eh? A lo mejor alguien detrás decide que lo que queremos es recetar tal cosa. ¿Me explico? Es decir, que a mí me da mucho miedo porque allá sí que hay detrás mucha información que nos puede manejar, ¿no? Eso es peligrosísimo, pienso. Ya nos maneja de cierto modo. Ya nos maneja. Absolutamente. De cierto modo. Bueno, absolutamente. Es lo que te estoy contando, ¿no? Sí, nos manejan. Cada día es... Vamos a ver, es que es espectacular lo que hace la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, ahora se utiliza muchísimo, cada día más. Es que yo estoy hablando contigo en la consulta y él me está... eso es como cuando utilizas tú, me dices, dame un resumen de la reunión o de esto que estamos hablando. Y te hace un resumen que te quedas alucinado, ¿no? Es decir, te está haciendo un resumen de la historia clínica. Madre mía, ¿no? Y el problema es cuando tenga que tomar decisiones. ¿Por qué has dicho Florencia y por qué has dicho Berlín? ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Es que te ha pagado el Ayuntamiento de Berlín? Claro. El problema es que tiene que ser todo muy claro y no creas que esté tan claro, ¿no? Ese es un peligro. Total. Que yo creo que es, no sé qué opinas, pero yo creo que eso es no solucionable. Va la cosa tan rápido que va mucho más rápido y de hecho, por ejemplo, en Europa tenemos dificultades en utilizar determinados productos de inteligencia artificial que se utilizan en USA, porque aquí la legislación es muy restrictiva. Sí, pero ello va más rápido. Claro, entonces... Y si restringes, el que no restringe va más rápido aún. Claro, no te digo los chinos. Claro. Los chinos te mueren, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Claro. Pero al final, yo creo que es que no es parable. Claro. No, yo creo que esto no tiene... No se pueden poner puertas al campo. Esto va rápido. Da miedo. Ahora muchos pacientes vienen, muchísimos, con un informe. Esto es lo que me ha dicho la IA sobre lo que yo... mire, le he contado... Ya vienen con el prediagnóstico, o por ejemplo, yo lo sé porque es así, pacientes que tú haces un diagnóstico, tu informe, y se lo pasan a la IA a ver qué... Madre mía, qué caos, ¿no? O por ejemplo, es que es todavía más peligroso. Compañías, no voy a decir los nombres, norteamericanas porque son las que lo están más desarrollando, que tú le mandas un eco, una imagen, y te devuelve el diagnóstico. Y cuando tú metes quién paga, te dice, ¿eres médico, eres una institución o eres un individuo privado? Es decir, que un individuo privado, él, no un médico, puede meter su información, su imagen, y por 200 euros o lo que sea, te lo devuelve. Qué peligroso, ¿no? Porque puede estar muy bien diseñado, pero no, puede estar no bien diseñado. El secreto de la inteligencia artificial es que la información esté muy recogida, bases de datos muy amplias, que sean correctas. Que lo que haya metido ahí sea cierto, porque a lo mejor no es cierto. De nuevo, ¿Barcelona? ¿O dónde me voy? ¿A Barcelona? ¿Dónde me voy? ¿A Florencia? ¿Me voy a...? Es que es muy peligroso la caja negra, ¿no? Que te la puede liar. Sí, ni siquiera los propios equipos de las grandes compañías saben lo que ocurre en las capas intermedias de en los layers intermedios de los LLM. Eso lo vemos nosotros con la radiomédica, que es radiomédica es el concepto, ¿no? De analizamos una imagen y la imagen va más allá del ojo. Es decir, te saca miles de estadísticas sobre una imagen de un tumor en radiología. Te saca millones de información y al final te dice, esto es un tumor y acierta. Y tú ves por qué lo acertó y es imposible entender. El curtosis, unas cosas estadísticas, claro. Bueno, lo ha sacado, pero no sé cómo lo ha sacado. Y eso es lo que da miedo. Es decir, bueno, un amigo mío decía, por ponerle es que la máquina no te lo explica. Y me decía, claro, eso es como el sentido clínico. ¿Tú por qué sabes que ese paciente dices,
no sé por qué, pero el señor tiene algo. Porque has estado 50 años, no te lo puedes explicar, pero se te enciende la luz. Joder, digo, pero hombre, no me compares, sí. El sentido clínico de la máquina, digo, qué miedo da eso, ¿no? Doctor, ya que estamos hablando de tecnología, ¿qué avances ha sufrido la cardiología que hayan parecido? Sí, mira, yo creo que hay dos avances. Bueno, para mí, el de la imagen. Yo la primera vez que vi un eco hace... Y otro, el tratar al paciente de otra manera. Antes, bueno, y ahora también, pero cada vez menos frecuentemente, cuando tenemos que intervenir, hay que abrir, y perdonar, porque si hay gente sensible, es coger un serrucho y cerrar, y abrir, y sacar el corazón, vamos, más o menos, y ahí intervenir. Eso, claro, eso es como se ha hecho toda la vida, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, no mucho, 20 y pico años, pues están las técnicas de tratamiento no invasivo, es decir, meter catéteres, meter dispositivos desde una arteria y, por ejemplo, sustituir una válvula. Pues, ¿pero cómo sustituir una válvula? Una válvula artificial, ¿cómo se mete en un tubito? Pues eso es un poco el ejemplo de... ¿Habéis visto cuando llega a la Luna a Marte ese aparatito que está metido y pum, pum, pega 3 saltos, sale una rueda y se hincha y de repente tienes ahí una cosa que se está moviendo por Marte? Pues esto es algo parecido. Es una prótesis que está comprimida, metida en un catéter, ¿de acuerdo? Se llega hasta la aorta, es prótesis aórtica, por ejemplo, que ha sido muy famosa. La primera que se puso en España se puso en el Hospital Gregorio Marañón. El padre de la técnica era un francés y se puso en España con el doctor Eulogio García. Yo tuve la suerte de controlar con eco lo que se estaba haciendo. Bueno, hace muchos años. Bien, entonces, ¿eso qué permite? Que un paciente por la mañana entra, por la tarde se le toman las constantes, a la mañana siguiente se le opera y por la tarde está en su casa. Antes, ¿qué era? El paciente entraba, se hacía lo mismo, se le operaba, iba a cuidados intensivos, la vida quirúrgica, y a la semana, 10 días, se iba a su casa, abriéndole con la herida. Y ahora mismo es, vamos a ver, para mí es lo más impresionante que he visto, ¿no? Ese paciente que se está muriendo, que tiene una estenosis aórtica severa, es decir, la sangre no sale del corazón, está muriéndose, le pones una prótesis percutánea, como eso que se abre en Marte, lo fijas ahí, externamente, y el paciente al día siguiente se ha solucionado. Eso es. O, por ejemplo, el niño que tiene una comunicación interauricular, un orificio, como un tabique de esta casa que permite el paso, se le mete un catéter, se le mete pues son como 2 paroas que se juntan y en 3 minutos ha solucionado el tema. ¿Quién te implicaba? Primero, abrir el corazón a un niño. Perdón, el tórax a un niño. Abrirle el corazón. Abrir, crack, crack. Parar el corazón, coserle. Todo eso era las complicaciones de coser. Realmente eso ha sido una magia. Realmente es una magia. A mí me lo dicen hace 50 años o 40 años, cuando acabo la carrera. Vamos, digo, tú estás tumbado, ¿qué estás diciendo? O sea, es una cosa, para nosotros, ahora se ve como muy sencilla, pero eso es espectacular. O sea, operar sin tocar. ¿Pero esto sustituye los trasplantes de corazón? No, eso es otra cosa. Vale. O sea, el trasplante es la situación última cuando el paciente está muy mal, pero en realidad el trasplante es algo muy importante, pero no estamos hablando de prótesis aórticas. Yo no sé cuánto se pueden poner en España, no lo sé. A lo mejor digo una cifra, pero no sé, miles de prótesis aórticas al año. Wow. Pero en el mundo se ponen cientos de prótesis aórticas, bueno, miles de prótesis aórticas. Que es pacientes que están muy mal. Digo prótesis aórtica porque es lo que está más estandarizado. Es la que te contaba que se colocó aquí en el Hospital Gregorio Marañón hace 200 años, la primera, y ahora vamos a ver, se pone. Es una cosa rutina. Eso para nosotros es que implica que el paciente entra, es como si tuviese operado de juanetes. Vamos, estoy diciendo un poco que realmente es maravilloso. Y eso se hace cada vez más. Prótesis mitrales, se está empezando a poner prótesis aórticas, prótesis tricúspides. Realmente es un espectáculo. Un espectáculo, como ha pasado en la cirugía robótica en muchas partes del cuerpo, no solo que te hacen un agujerito y te sacan un riñón, ¿no? Es decir, que realmente eso ha sido un espectáculo. Son caros, porque una operación, una prótesis percutánea es un poco más caro que te opere un cirujano. Al final, el coste, ¿no?, para el sistema de salud. Pero claro, es que para un paciente no es. Eso es como algo mágico, ¿no? Que es mágico, además, ¿no? Esto lo dio un médico francés
Y bueno, y funcionó muy bien. Yo al principio decía, esto es un cuento, esto es imposible que funcione. Y funciona, aunque sí funciona. Y funciona con resultados tan buenos como la cirugía. Eso para mí, se me dice, es el cambio. Y luego el segundo cambio, pues la imagen, ¿no? Que con la imagen diagnosticas todo prácticamente. Claro. Pues doctor García Fernández, ha sido un verdadero placer. Muy bien, interesante. Muchas gracias. Al final, muchas veces con podcasts relacionados con salud llegamos casi que a la misma conclusión de, oye, comer bien, moverse, dormir bien. Pero de verdad, o sea, que no suene como la pistola, no, es que es de verdad, hacer eso. Es que no tiene sentido que no se haga. Es que cuesta muchísimo dinero, es que cuesta mucho dolor a las familias. Pero y no son tantas cosas, y además son buenas cosas, correr, comer bien. Total. Muchas gracias.